de laboratorio de esta asignatura, normalmente en presencial les proporcionamos unos preparados permanentes, con lo cual, bueno, son unos frotis sanguíneos, ¿sí? De esa manera es como se observan las células sanguíneas a través de un frotis sanguíneo, y ustedes ya realizan la búsqueda de cada una de las células que se les da en la explicación, ¿sí? Entonces, la importancia de esto es que ustedes identifiquen las células, ¿sí? Sepan la función de las células, en qué caso se pueden presentar, en qué caso se pueden aumentar este tipo de células, ¿sí? Para que ustedes, bueno, deben una información para pues las siguientes asignaturas o en su vida profesional, ¿sí? Bien, de entrada tenemos que definir lo que es la sangre. La sangre va a definirse como un tejido conectivo especializado, ¿sí? Es el único tejido que es líquido, ¿vale? En el organismo. Y este es de color rojo brillante a oscuro. Esto gracias a la hemoglobina. Es el pigmento o la proteína que da ese color a la sangre. ¿Ok? Bien. Se le conoce como tejido conectivo especializado, o así lo mencionan algunos autores, ¿sí? Y aunque realmente no contribuya a unir físicamente o a conectar, en el caso de otros tejidos conectivos, por ejemplo, que se conecta lo que es el tejido epitelial con el tejido muscular, ¿sí? En ese caso se le llama tejido conectivo. En este caso, no conecta así directamente a un tejido con otro, pero sí contribuye, ¿sí? Por ejemplo, a que se relacione el transporte de ciertas sustancias de un conjunto de células a otro, ¿ok? Por eso es que se le conoce como conectivo, ¿ok? Realiza esa conexión de ciertas sustancias, nutrientes, etcétera, ¿ok? Bien. Bien, este tejido tiene una consistencia viscosa, ¿sí? Constituye alrededor del 7% del peso corporal de un organismo, ¿sí? De un individuo, ¿ok? Tiene un pH alcalino que va más o menos del 7.2 a 7.4, ¿okay? Y pues es un tejido que circula a través de todo el cuerpo, a través de vasos sanguíneos. ¿Okay? Bien. ¿Qué funciones tiene la sangre? Bueno, entre las funciones más importantes que tiene la sangre es el transporte de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, ¿vale? Otra de las funciones es que transporta nutrientes. Transporta también hormonas, ¿sí? A través de vasos sanguíneos. Si recuerdan en el tema de endocrino, se vieron algunas glándulas, ¿sí? Que se clasificaban como endocrinas, y pues obviamente se utilizan en ese caso los vasos sanguíneos o capilares para el transporte precisamente de esas hormonas y que lleguen a su órgano blanco, ¿sí? O órgano diana también se le menciona en algunas literaturas, ¿sí? Ayuda a mantener la temperatura corporal, ¿sí? Es otra de las funciones de la sangre. También mantiene el equilibrio ácido básico osmótico de los líquidos del cuerpo. Y una muy importante también es que ayuda a la migración de las células de defensa, ¿vale? Células de defensa que, bueno, vamos a ver a continuación. Bien. Vamos a ver cómo se compone la sangre. La sangre se compone de unos disolutos, ¿sí? Como son los elementos formes, que componen el 45%, ¿sí? Del total de la sangre, está compuesto por los componentes formes, ¿ok? Entre los componentes formes están lo que son los glóbulos rojos, ¿sí? Son los eritrocitos, los glóbulos blancos, que vienen siendo los leucocitos, y las plaquetas. El otro 55%, ¿sí? De los componentes de la sangre está en base a los componentes líquidos, ¿sí? Básicamente lo que es el plasma.
el cual es la matriz extracelular en el caso de la sangre. Así como hemos visto matriz extracelular en otros tejidos, por ejemplo, en tejido cartilaginoso, que había un tejido extracelular, ¿sí? En este caso, el plasma, ¿sí? Es la matriz extracelular de la sangre, ¿sí? Y es la fase líquida. Entonces, estos componentes, ¿sí? Forman el 100%, así es como está constituida la sangre. Bien. Vamos a iniciar con lo que es el plasma sanguíneo, ¿sí? Y el plasma está compuesto casi en su totalidad, ¿sí? Y digo casi porque abarca lo que es un 90% del plasma, el agua, ¿sí? El agua ocupa lo que es el 90%, ¿sí? De la composición del plasma, ¿sí? El otro 10% lo componen algunos solutos. Entre ellos están las proteínas, las cuales abarcan lo que es el 7%. De ese 10%, el 7% lo incluyen lo que son las proteínas. Proteínas como albúmina, globulinas, fibrinógeno, ¿sí? Principalmente. El otro 3%, ¿sí? Lo constituyen lo que son aminoácidos, lípidos, hormonas y algunos productos de desecho. Pueden ser urea, creatinina, etcétera, ¿vale? Esta es la composición del plasma en la sangre. Bien. Nada más a manera de recordatorio, en las células que hemos visto, cuando vimos en la práctica número 10, si no mal recuerdo, donde veíamos las células del tejido conectivo, ¿sí? Veíamos lo que eran las células de morfología discoidal bicóncava, que se acaba de mencionar, células de morfología ovoide, ¿sí? Células de morfología esférica. Todas ellas las veíamos a través de imágenes que eran realizadas a través de un frotis sanguíneo, ¿sí? Se realiza un frotis sanguíneo, recuerden, colocando una gotita de sangre en uno de los extremos de un portaobjetos y que en otro portaobjetos se da lo que es digamos, el estiramiento de esas células, ¿sí? El despliegue de esas células se da, ¿sí? En todo lo que es el recorrido de ese portaobjetos hasta formar una película muy delgada de células, ¿ok? Es la manera como se realiza un frotis sanguíneo y a través de ese frotis sanguíneo es como se pueden observar las morfologías de estas células, ¿sí? Bien. Vamos a iniciar con, dentro de los componentes formes, que se les llama, con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, llamados eritrocitos, ¿sí? También se les conoce con el nombre de hematies, ¿sí? Con H, ¿sí? Con H. Y también por ahí lo pueden encontrar en la literatura con el nombre de rubricitos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a iniciar con los eritrocitos de mamífero. Recuerden que estos eritrocitos tienen una morfología celular discoidal bicóncava, tienen una concavidad en el centro, ¿sí? Dos depresiones en la parte central de esta célula, ¿sí? Son células que no presentan núcleo, ¿sí? Por lo tanto se les clasifica como anucleadas. Estas células tienen un tamaño aproximado de 3.5 a 7.5 micrómetros. Es el tamaño que presentan estas células. Recuerden que en el caso de los glóbulos rojos o eritrocitos, en especies como aves, reptiles, peces y anfibios, la morfología celular es diferente, ¿sí? En ese caso no es discoidal bicóncava, en ese caso es de morfología ovoide. Y en ese caso sí presentan núcleo, ¿sí? El núcleo también es de forma ovoide, entonces se les clasifica como, recuerden estas células como mononucleadas, ¿sí? Su núcleo es ovoide. Recuerden que el tipo de cromatina es heterocromatina, ¿vale? Eso, bueno, ya lo vimos, es una manera de recordatorio solamente. Bien. En esta imagen que estoy aquí mostrando, perdón, ¿qué morfología celular es la que se está observando?
¿Quién me lo dice? Discoidal bicóncava. Son células de morfología discoidal bicóncava. Muy bien, ¿sí? Son los eritrocitos de mamífero. ¿Ok? Bien. Aquí vemos un acercamiento de ellos y recuerden que en la parte central, pues pueden aparecer, bueno, aparece esta parte central clara, precisamente porque como no son nucleadas, es decir, no presentan núcleo estas células, pues la luz puede pasar fácilmente a través de esta zona, la cual es más delgada, ¿ok? Entonces puede pasar muy fácil la luz en la parte central, por ello es que se ve como un halo aquí azul, perdón, un halo claro, ¿sí? Blanquecino, ¿sí? Y todo el contorno se ve de un color rojo, ¿vale? Son los eritrocitos de mamífero. Así es como se ven, ¿sí? Estas depresiones, vean ustedes, se semejan como donitas, sin embargo, el orificio pues, no es un orificio como tal, sino es únicamente una depresión, ¿sí? Que se forma en la parte central, ¿sí? Los eritrocitos, estos eritrocitos tienen la capacidad de pasar fácilmente a través de los capilares, precisamente por la forma que presentan, y aparte tienen la capacidad de volverse o tornarse flexibles en algún momento para poder pasar fácilmente a través de esos vasos sanguíneos o capilares, ¿vale? Se pueden volver flexibles. Bien, la imagen de los eritrocitos de ave, ¿sí? Reptiles, peces y anfibios, ¿sí? Es esta, ya la hemos visto en varias ocasiones. Son estas células que ven aquí, ¿ok? Lo que ven en la parte central más basófila corresponde al núcleo de forma ovoide, ¿sí? Y recuerden que este núcleo es con heterocromático. Aquí les pongo un cuadro comparativo, ¿sí? De las diferentes especies, del tamaño aproximado que tienen en cuanto a micrómetros, ¿sí? Cada uno de estos eritrocitos, ¿sí? Y la duración que tienen en días, ¿sí? El ciclo de vida que tienen este tipo de eritrocitos, ¿ok? Recuerden que tienen que ir escribiendo esta información, la información que se les está dando ahorita en cada una de las células, ¿sí? Que componen la sangre, pues tiene que ir en su reporte, ¿ok? Entonces, para que vayan tomando nota, por favor. Este cuadro comparativo, bueno, nada más es para que ustedes lo tengan presente, no lo van a incluir en su reporte, ¿sí? Solo la información de cada una de las células en cuanto a características, tamaño, funciones, eso es lo que sí va a ir incluido en su reporte de esta práctica. Bien. Bien, vimos los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, ¿sí? Ahora vamos con los leucocitos. Los leucocitos se dividen en dos grupos, unos que son llamados granulocitos, ¿sí? Porque presentan gránulos que son muy evidentes en su citoplasma, ¿sí? Y otros que son llamados agranulocitos, ¿sí? Células que presentan algunos gránulos, sin embargo, no son, ¿sí? Visibles fácilmente, ¿ok? Entonces, dentro de los granulocitos tenemos a tres tipos de células, lo que son los neutrófilos, los acidófilos, también llamados eosinófilos, ¿sí? Y a los basófilos, ¿ok? Dentro de los agranulocitos tenemos los monocitos y a los linfocitos, ¿vale? Son estas 5 diferentes células, ¿sí? En las cuales se dividen lo que son los leucocitos. Vamos a iniciar con los neutrófilos, ¿sí? Dentro de los leucocitos, ¿sí? Glóbulos blancos, los cuales son las células de defensa, ¿sí? Iniciamos con los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos abarcan del 60 al 70% en cuanto a porcentaje en lo que refiere a los leucocitos, ¿sí? Es decir, de los leucocitos que hay, ¿sí? El 60 o 70% son neutrófilos, ¿sí?
Estas son células de morfología esférica. Recuerden que estas células presentan un núcleo, por lo tanto se les clasifica como mononucleadas. ¿Sí? Son células esféricas que se les clasifica como mononucleadas. ¿Sí? El núcleo se presenta en forma lobulada, tiene varias lobulaciones. Cuando son células maduras, presentan varias lobulaciones, ¿sí? Y recordarán ustedes que estas células las clasificábamos en la práctica número 10 como mononucleadas, ¿sí? Y la forma del núcleo era lobulada, ¿vale? Pero en células, ¿sí?, llamadas neutrófilos, que son inmaduras, son células que presentan su núcleo en forma de banda o anular, si lo recuerdan, ¿sí? Estas son células inmaduras, cuando presentan su núcleo en forma anular o en banda, ¿sí? Estas células pueden ser con eucromatina o heterocromatina. Con heterocromatina las habíamos clasificado, recuerdan cuando mencionamos que estaban presentes en el torrente sanguíneo, pero cuando salen de ese vaso sanguíneo para realizar su función específica, entonces es cuando se convierten de cara abierta, ¿sí? Salen al tejido conectivo, donde es el sitio donde realizan su función, y entonces ahí se vuelven con eucromatina, ¿sale? Entonces, de cara cerrada, se les clasifica cuando están dentro del torrente sanguíneo, cuando están en un vaso sanguíneo. Cuando ya salen a tejido conectivo, entonces ya son con eucromatina. La posición de este núcleo es excéntrica, ¿sí? Recuerden que excéntrica puede ser que se localice en cualquier parte, ¿sí?, de la célula, ¿ok? En la literatura también lo pueden encontrar como acéntrica, ¿sí? En alguna literatura así aparece como acéntrica. ¿Por qué? Porque no se encuentra en el centro, ¿sale? Se encuentra en cualquier otra zona, pero no se puede definir que está en el centro. Entonces a eso le llamamos excéntrica. Bien. Y presentan gránulos de color rosa o azul pálido, ¿vale? Dentro de los gránulos que vamos a estar mencionando ahorita en las diferentes morfologías celulares, estos gránulos, pues obviamente cumplen una función muy especial en cada una de estas células. Dependiendo del tipo de gránulos que tengan, es obviamente la función que va a realizar esta célula, ¿sí? Normalmente se conocen unos gránulos que son azurófilos, ¿sí? Así lo menciona la literatura, los cuales son lisocimas, ¿sí? Estas son lisocimas y ayudan para obviamente combatir diferentes microorganismos, ¿sale? Entonces, vamos a estarlos mencionando los gránulos y ya vamos a ir mencionando la función específica que cumple cada una de las células. Recordarán ustedes imágenes de lo que son los neutrófilos. Aquí aparece célula de morfología esférica. Recuerden, no es redonda, ¿sí?, sino es esférica. Y vean, el núcleo nunca está separado. Este es un solo núcleo. Todo este que ven de color aquí como rojo, ¿sí?, o color vino. Aquí, este es un segmento del núcleo, este es otro segmento y este es otro segmento. Tiene 3 lobulaciones, ¿sí?, y nunca se separa, siempre hay un filamento que está uniendo a este núcleo, ¿ok? Por lo tanto, es mononucleado, pero tiene lobulaciones, ¿ok? Por eso se clasifica como lobulada. Y entonces, esta célula, pues sería una célula madura, ¿sí? Recuerden que las células inmaduras van a presentar su núcleo en banda, también se le conoce como herradura, si lo recuerdan, ¿sí? Entonces, estos son los neutrófilos. A estos neutrófilos se les considera también con el nombre de polimorfonucleares, ¿sí?, por las diferentes formas o que puedan adoptar su núcleo. De hecho, en mucha de la literatura ustedes pueden encontrar como polimorfonucleares tanto a los neutrófilos como a los eosinófilos, como a los basófilos. Así lo pueden encontrar. Sin embargo, aquí en histología les clasificamos como polimorfonucleares a los neutrófilos, ¿vale? Y estos neutrófilos son la primera línea de defensa en el organismo. Es decir, son las primeras células que van a llegar ante una infección, ¿sí?, de algún agente extraño, principalmente bacterias, ¿ok? Este tipo de células se va a presentar principalmente cuando hay una enfermedad de tipo bacteriana, ¿ok? Entonces, esta es la primera célula, bueno, las células que se considera la primera línea de defensa en el organismo, ¿ok?
¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Si voy muy rápido, ustedes me lo comentan, por favor. Polimorfo, ¿qué dijo, profe? Polimorfonucleares. Gracias. Sí, por nada. ¿Listo? Bien. Vamos con los acidófilos o también llamados eosinófilos. Estas células constituyen el 4% del total de los leucocitos. Son células también de morfología esférica, ¿sí? Y pues aquí les mencionaba yo que se conoce también con el nombre de eosinófilo, ¿sí? Son células que presentan un solo núcleo, por lo tanto se clasifican como mononucleadas. Su núcleo tiende a ser bilobulado, ¿sí? Tiene 2 lobulaciones su núcleo, que son muy evidentes. De igual manera, estas células son con heterocromatina mientras están en sangre, ¿sí? Cuando salen a tejido conectivo, entonces es cuando se convierten con eucromatina, ¿sí? Es decir, de heterocromatina pasan a eucromatina cuando ya van a realizar su función específica. Su núcleo, ¿sí? Al tener 2 lobulaciones, pues obviamente no pudiera clasificarse como que esté en el centro. Por lo tanto, se le clasifica como excéntrico, ¿sí? El núcleo se presenta excéntrico. Esta célula presenta un tamaño que va de 12 a 14 micrómetros, ¿sí? De 12 a 14 micrómetros. Tienen gránulos de color rojo en su citoplasma, ¿sí? Que son muy evidentes. Ahorita vamos a ver una imagen para que ustedes lo aprecien. Miren, aquí está. Esta es una célula de morfología esférica, ¿sí? Y su núcleo tiene 2 lobulaciones. Obviamente, recuerden siempre en estas células que estamos viendo los leucocitos que son mononucleadas, aunque pareciera que en ocasiones son 2 segmentos que están separados, no, siempre van a estar unidos, ¿sí? El núcleo, ¿sí? Los segmentos o lobulaciones del núcleo siempre van a estar unidos, ¿ok? Entonces aquí presentan 2 lobulaciones, y vean los gránulos de color rojo. Pareciera que esta célula tiene sarampión, tiene una enfermedad dermatológica, así como se manifiesta en muchos de nosotros cuando aparecen granitos, ronchitas. Así pareciera esta célula, ¿sí? Tiene estos puntitos rojos muy evidentes, ¿sí? Y presentes son los gránulos que presentan en su citoplasma, ¿ok? Bien. Vean ustedes, aquí está otra imagen. Está la célula de morfología esférica, ¿sí? Presenta un núcleo que está bilobulado. Está bilobulado este núcleo y presenta gran cantidad de gránulos. No son tan evidentes como esta imagen que les presenté primero. Sin embargo, sí se alcanzan a ver gran cantidad de gránulos. Y aquí, digo, no se aprecia tal vez muy bien. Sin embargo, se puede ver la comparación del tamaño de esta célula, ¿sí? Del eosinófilo, con la comparación de estas otras células. ¿Qué otras células son las que aparecen aquí, en esta imagen? Eritrocitos Son eritrocitos. Recuerden que al mencionar eritrocitos, ¿qué tipo de eritrocitos son o de qué especie son? de mamífero. De mamífero, así es. Recuerden que tienen que ser bien específicos. Muchas veces en los exámenes ustedes escriben únicamente eritrocitos. Sin embargo, esa respuesta no puede ser considerada como buena porque tienen que ser específicos el momento de que ustedes mencionen la célula que están ustedes clasificando. ¿Ok? Entonces, es eritrocito de mamífero. ¿Ok? Entonces, vean la comparación. ¿Cuánto medía un eritrocito de mamífero? ¿Cuánto dijimos que me podía medir? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién tomó nota? De 3.5 a 7.5. Así es, de 3.5 a 7.5. Y el tamaño de estas células que estamos viendo aquí, de los acidófilos o eosinófilos, vean qué tamaño tiene, de 12 a 14 micrómetros. Básicamente sería lo doble mínimo de el tamaño comparado con un eritrocito de mamífero. ¿Vale? Entonces, ahí con eso ya ustedes pueden empezar a ubicar cuál célula, ¿sí? Es la que están ustedes observando, ¿sí? Una por el tamaño y otra por lo que son
las características de cada una de estas células. Por ejemplo, aquí es el núcleo bilobulado y presenta gran cantidad de gránulos muy evidentes, ¿sí? De color rojo en el citoplasma, ¿vale? Este tipo de células se presentan normalmente en procesos de parasitosis. Cuando hay una parasitosis, estas células son las que aumentan en número, ¿sí? Y también en casos de alergia, ¿ok? En parasitosis y en casos que se presente alguna alergia, ¿ok? Es cuando van a estar, ¿sí? Aumentadas en número este tipo de células. Bien. Vamos con los basófilos. Los basófilos también son células de morfología esférica. Estas células son las que se encuentran en menor cantidad en un organismo, ¿sí? Aproximadamente se encuentran en un porcentaje de un 1%, ¿vale? Normalmente en presencial, pues el que encuentre un basófilo, bueno, pues ya la hizo y pues ese normalmente tiene esa imagen con sus demás compañeros, porque es muy difícil realmente de ubicar, ¿sí? En la observación al microscopio, ¿sí? Puesto que ocupa un porcentaje muy bajo dentro de todas las células, es el 1% solamente de los leucocitos, ¿ok? Entonces, normalmente se compartía y bueno, ya de ahí todos realizaban la observación y pues hacían su dibujo de esta célula, ¿ok? Bien, entonces son células de morfología esférica que son mononucleadas también, ¿sí? Solo presentan un núcleo y su núcleo se dice que tiene una forma no definida. Normalmente este tipo de células presentan un núcleo que tiende a tener varias lobulaciones, ¿sí? Normalmente se dice que tiene 3 lobulaciones. Su núcleo adopta una forma como de una S, de una letra S, ¿sí? Pero muchas veces lo que impide el visualizar bien a ese núcleo precisamente son los gránulos que presentan estas células, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente son gránulos que son muy grandes, ¿sí? De color morado, ¿sí? O azul, ¿ok? Entonces, eso es lo que a veces no permite que se aprecie bien la forma de ese núcleo. Son células también de cara cerrada o de cara abierta, es decir, heterocromatina o eucromatina, y de igual manera, cuando están en torrente sanguíneo, están con heterocromatina, no están realizando su función específica, ¿sí? Pero ya cuando salen de torrente sanguíneo y se van hacia tejido conectivo, entonces cuando se vuelven con eucromatina, ¿sí? Su núcleo tiene una posición excéntrica y esta célula tiene un tamaño aproximado de 9 a 12 micrómetros. De 9 a 12 micrómetros. Y les mencionaba yo que tiene unos gránulos muy grandes, ¿sí? De color azul o morado, que son muy visibles. Y eso es lo que interfiere muchas veces con ver la forma, ¿sí? El cual no se aprecia definida del núcleo. Aquí tenemos esta célula, es un basófilo. Vean los gránulos, son muy evidentes, gránulos morados o azules. El núcleo, pues no se aprecia muy bien las lobulaciones que tenga, ¿sí? Normalmente se dice que estas células, cuando se aprecian al microscopio, adoptan una forma el núcleo como de una S, una letra S, ¿ok? Bien. Pero muchas veces si no se apreciara el núcleo como tal, como les acabo de mencionar, o veamos las lobulaciones, ¿cómo sabrían ustedes que se trata de un basófilo? A ver quién me lo dice. ¿Cómo podrían ustedes diferenciar un basófilo, por ejemplo, de un neutrófilo? ¿Por el tamaño? Una es el tamaño, otra, ¿Los gránulos? los gránulos que presentan, ¿sí? Voy a poner nuevamente, voy a regresarme rápidamente para que ustedes aprecien esta célula y vean, los gránulos son muy pequeños, ¿sí? No son tan visibles como en el caso de lo que son, pues, estas células y de estas otras, ¿sí? Entonces, son muy diferentes los gránulos que presentan, ¿vale? Entonces, con eso ya ustedes podrían darse una idea de qué tipo de leucocito se trata al observarlo al microscopio, ¿sí? Vean el tamaño también en comparación con un eritrocito,
Recuerden que los eritrocitos puede variar su tamaño de 3.5 hasta 7 micrómetros, ¿ok? Entonces puede que estos eritrocitos que están aquí no se midan aproximadamente 4 micrómetros y este basófilo que mida pues 12 micrómetros, ¿ok? Entonces, pues sí se va a triplicar a veces el tamaño en comparación con los eritrocitos, dependiendo del tamaño que tengan esos eritrocitos, ¿sí? Obviamente tenemos que tomar en cuenta que las células que estamos viendo son células que no tienen ningún daño. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, ¿sí? O daños que se pueden ocasionar en la sangre, bueno, en las células de la sangre, y que puede modificar tanto la forma, ¿sí? Como el número de células y el tamaño de células. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es células que están aparentemente normales, ¿ok? Y con ello, pues ya ustedes podrían diferenciar. Esto es lo normal y cuando ven algo anormal, pues se evidenciaría muy fácilmente, ¿vale? Entonces ya esto lo que estamos viendo es lo normal en las células. Aquí vean, por ejemplo, vean, díganme ustedes qué células o qué tipos de células son las que estamos viendo aquí, en esta imagen de la derecha, muy pequeña. ¿Cuántos tipos de células estamos viendo? 3. 3. ¿Quién me dice? A ver, la primera, la más pequeña que ven, ¿cuál es? Eritrocito. Eritrocitos. Mamífero. Eritrocitos de mamífero. Muy bien. ¿Sí? Bien. Otra célula que vean. Neutrófilo. Neutrófilo. Muy bien. ¿Cuál es el neutrófilo? El de la izquierda. De la izquierda. Esta célula de la izquierda. ¿Por qué definieron ustedes que es un neutrófilo? ¿Qué los hizo pensar? ¿Qué los llevó a mencionar que es un neutrófilo? Por la forma del núcleo. La forma del núcleo. ¿Qué forma tiene el núcleo? Lobulado. Lobulado, ¿sí? O segmentado. Ok. ¿Esta es una célula joven o es una célula ya madura? Este neutrófilo. A ver, ¿quién me lo dice? Madura. Madura. ¿Por qué? Porque tienen segmentos, no está en banda. Ok, tiene lobulaciones, ¿sí? Este tipo de células, entre más lobulaciones tenga, se dice que es una célula más vieja, ¿sí? Entonces, esta célula, si se dan cuenta, tiene mínimo 4 lobulaciones que se aprecian aquí, ¿sí? Estas células se dice que pueden tener hasta 5, inclusive hasta 6 lobulaciones, ¿ok? Entonces, cuando son en banda, repito, son células juveniles, son células jóvenes, y cuando están lobuladas, y entre más lobulaciones tengan, son células más viejas, ¿ok? Bien. Ahora, esta otra célula que estamos viendo aquí, ¿qué morfología celular es? Esférica. Morfología celular esférica, muy bien, ¿sí? Ahora, ¿qué nombre recibe específicamente esta célula? ¿Cuál es el nombre específico de esa célula que están viendo ahí? ¿Basófilo? Es un basófilo, ¿sí? No se aprecian como tal, a lo mejor las lobulaciones. Los gránulos aquí, pues no se ven azules como lo vemos acá. Sin embargo, no se aprecian los núcleos. En un eosinófilo sí se aprecia muy bien las lobulaciones que tiene ese núcleo, ¿sí? En un eosinófilo. En el caso de los basófilos, no se aprecia precisamente por los gránulos, ¿sí? Tan grandes que impiden que se visualice ese núcleo, ¿ok? Entonces, bien, ustedes ya se están dando cuenta cómo pueden ustedes diferenciar a las diferentes células sanguíneas, ¿ok? Una es en cuanto a tamaño, otra es en cuanto a la forma que presente ese núcleo y las lobulaciones que presente ese núcleo, y la otra son los gránulos que presentan esas células, ¿ok? Bien, bien. Vimos los granulocitos, ¿sí? Ya vimos los neutrófilos, los acidófilos y los basófilos. Ahora vamos con los agranulocitos, ¿sí? En los agranulocitos recuerden que vamos a ver los monocitos y los linfocitos. Bien. Los linfocitos, estas son células que
van a ocupar en cuanto a porcentaje el 20 al 25% del total de los leucocitos. Son células también de morfología esférica, son también mononucleadas. Su núcleo presenta una forma esférica y si recuerdan aquí, el núcleo, ¿sí?, ocupa todo el citoplasma básicamente de esta célula, ¿sí? Por lo tanto, a este núcleo sí se le clasifica como posición central, ¿sí? Recuerden que de los leucocitos es el único que se clasifica el núcleo en cuanto a su posición como una posición central. Es una célula que tiene cara cerrada o heterocromatina, ¿sí? Y ya mencionaba que es en posición central, ¿sí? Esta célula es de las más pequeñas en cuanto a los leucocitos, ¿sí? Mide solamente de 5 a 10 micrómetros. Vean la comparación en cuanto a tamaño de los linfocitos, ¿sí?, con los eritrocitos de mamífero. Vean el tamaño. De hecho, en algunas ocasiones podría parecer que el tamaño es muy similar, casi igual, ¿sí? De 5 a 10 micrómetros es lo que miden estas células, ¿ok? Bien. Estas células normalmente se presentan en problemas de tipo viral, ¿sí? O en problemas, cuando hay problemas de cáncer, también se presentan en aumento este tipo de células, ¿vale? Es principalmente cuando se da un aumento de estas células. Aquí tenemos otra comparación, otras células que vemos aquí, son eritrocitos de mamífero, y estas que presentan su núcleo muy evidente, muy basófilo, ¿sí? Y se da cuenta, ocupa gran parte del citoplasma de la célula, ¿sí? Es el núcleo esférico, son los linfocitos, ¿sí? Estos son los linfocitos y todos los demás son eritrocitos. ¿Ok? Creo que no les mencioné la función de los basófilos. Los basófilos se manifiestan principalmente cuando hay una intoxicación, ¿sí? En problemas de intoxicaciones, también se pueden presentar en problemas alérgicos, ¿sí? Ese tipo de células, los basófilos, ¿sí? Que había omitido decirles en qué casos se presentan en mayor cantidad, ¿sí? Los linfocitos, les repito, se presentan principalmente en problemas virales o en problemas de cáncer. Bien, los monocitos son células que ocupan del 3 al 8% del total de los leucocitos. Son de forma esférica, son también mononucleadas y su núcleo, recuerden que tiene una forma reniforme, ¿sí? En forma riñonada como de riñoncito. Este núcleo es de cara cerrada, ¿sí? Es de posición excéntrica, el núcleo, ¿sí? Y esta célula, de hecho, es la más grande de los leucocitos. Tiene una medida que va de 14 a 20 micrómetros, ¿sí? Por lo tanto, pues, si se dan cuenta la diferencia, pues puede ser lo doble de cualquier otra de las células que vimos ahorita, o muchas veces más en comparación en cuanto a tamaño, en cuanto a los eritrocitos de mamífero que vimos, ¿sí? Y bueno, también en cuanto a eritrocitos de ave. Los eritrocitos de ave tienen una medida más o menos similar a los eritrocitos de mamífero, suele ser un poco más grande, puede llegar hasta los 9 micrómetros, ¿ok? Los eritrocitos de ave anfibio. Vean ustedes esta célula muy grande, ¿sí? Su núcleo, aquí pareciera que es en banda, ¿sí? Tiene la escotadura mucho más grande de lo que, bueno, normalmente lo apreciamos, ¿sí? Entonces, son células que tienen su núcleo en forma reniforme, ¿sí? Aquí tenemos otro, tiene una ligera escotadura aquí, son células muy grandes en comparación con los eritrocitos, ¿vale? Estas células, mientras están en torrente sanguíneo, se les conoce con este nombre de monocitos, ¿sí? Ya cuando salen del torrente sanguíneo y van a realizar su función específica, ¿sí? Entonces, se les conoce con el nombre de macrófagos,
¿sí? Los monocitos son mientras están en sangre y cuando ya salen a tejido conectivo a realizar su función específica, se les conoce como macrófagos. Y la función de estos es de fagocitar, ¿sí? Fagocitar partículas extrañas. Este tipo de células se presentan en muchos tipos de infecciones, por ejemplo, o de cuerpos extraños. Cuando hay algún agente extraño al organismo, estas células son las encargadas de fagocitar ese agente extraño, ¿ok? Entonces, esa es su función de los monocitos. Por último, dentro de los componentes formes también vimos que eran eritrocitos, leucocitos y, por último, las plaquetas. Las plaquetas, pues no se consideran como tal células, sino que son fragmentos celulares pequeños en forma de disco y no presentan núcleo, ¿sí? Estos fragmentos, ¿sí? Estas plaquetas, tienen la función de formar un tapón plaquetario para evitar hemorragias, ¿sí? Ayudan a la coagulación sanguínea, ¿sí? Esa es su función de las plaquetas. En el caso de estas estructuras, pero en el caso de las aves, anfibios o reptiles, se les conoce como trombocitos, ¿vale? Es la función que cumplen las plaquetas en el organismo. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son los eritrocitos de mamífero y estos pequeños fragmentos que ustedes observan aquí, muy pequeñitos, corresponden precisamente a las plaquetas. ¿Qué célula alcanzan a ver que se asoma aquí en la parte derecha? El nombre específico de esa Un linfocito. de esa célula Un linfocito. es un linfocito, muy bien, ¿sí? Su núcleo se aprecia muy bien, muy esférico y prácticamente ocupa la totalidad de lo que es la célula, ¿ok? Bien. Bien. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Eso es en cuanto al tema de sangre. No, maestro, ninguna Ah, duda. profe. ¿No? Todo. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, de esta información que se dio, lo único que ustedes van a hacer es hacer un dibujo de cada una de las células que forman parte de la sangre, ¿sí? Y van a escribir sus características. Tienen que poner su nombre específico, tienen que dibujarla de acuerdo a las características que tiene cada una de las células, ¿sí? Es decir, en cuanto al núcleo, forma del núcleo, el color del núcleo, ¿sí? Los gránulos que presentan estas células y tienen que anexar la información que les mencioné ahorita, en cuanto al tamaño, ¿sí? Las funciones son muy importantes. Todo eso que vimos ahorita es lo que tienen que anexar en su reporte, ¿sale? Únicamente las células con su descripción, ¿sí? Y la función. ¿Ok? Son muy sencillas. De todas maneras, ahorita les mando el apartado de las instrucciones para que realicen el reporte de su práctica. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, Iris o Olivia? ¿Algún comentario que tengan? No, todo bien. ¿No? No. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces por mi parte es todo. Cuídense mucho, que tengan excelente día. Recuerden que esta práctica tienen tiempo para enviarla hasta hoy por la noche. Sí, ¿Vale? maestro, muchas gracias. Cuídense mucho. Excelente inicio de semana Gracias, para todos. Igualmente. profesor. Profesor, Gracias, hasta luego. profesor. Profe, buen Bye. profe, dijo que la función de las plaquetas era evitar hemorragias y ¿qué más? Perdón, tenía apagado mi micrófono. Sí, Sí. participa en la coagulación sanguínea, ¿sí? Y también ayuda a evitar hemorragias. Se forma un tapón plaquetario, se llama, el que hace que ya no haya ese tipo de lesiones, ¿sí? Restaura lesiones también en algunas zonas. Esas son las funciones de las plaquetas.